En la noche del 10º aniversario del incendio de Ravenscroft Hall, el cielo se cubría con la misma niebla que había envuelto la tragedia años atrás. Lady Helena Ravenscroft, vestida di luto suave, observaba desde la ventana del carruaje cómo el paisaje cambiaba, tornándose más oscuro y silencioso a medida que se acercaba a Wycliffe Manor. Habían pasado 10 años desde aquella noche que borró su infancia, y sin embargo, algo en su pecho latía con la inquietud de quien se aproxima al propio. ¡Destino! No. La invitación había llegado firmada por Lady Morgana Wycliffe, su tía lejana, una mujer cuya fama de frialdad la precedía. Para reconciliar las familias, decía la carta. Pero mientras las ruedas del carruaje crujían sobre el barro, Helena no podía dejar de pensar que aquello no era una reconciliación, sino un regreso. La mansión apareció entre la niebla como una sombra detenida en el tiempo. Las torres parecían tocar las nubes y las ventanas, iluminadas débilmente por candelabros, reflejaban destellos que no provenían de ningún fuego. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. Los retratos de los antepasados la observaban con la misma expresión severa que recordaba de su niñez. En el gran vestíbulo, Lady Morgana la esperaba vestida de negro, con un rostro tan imperturbable como el mármol de las estatuas. «Bienvenida, Lady Helena», dijo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «El pasado siempre encuentra el modo de volver, ¿no es cierto?». En ese instante, un trueno rompió el silencio y, por un segundo, el reflejo del espejo del vestíbulo, uno de marco dorado y tallas serpenteantes, pareció moverse. Helena desvió la mirada, sin saber aún que aquel espejo sería la llave de todas las verdades enterradas, y la prueba de que el amor, incluso olvidado, puede sobrevivir al tiempo y a la mentira. Helena recorrió la mansión en silencio, acompañada por el eco de sus propios pasos. Cada habitación parecía haber quedado detenida en la noche del incendio en los tapices cubiertos de polvo, las flores secas en los jarrones y los retratos ennegrecidos por el humo que se negaban a desvanecerse. Lady Morgana le mostró los salones con la cortesía fría de quien oculta más de lo que revela. «Algunas salas permanecen cerradas», dijo, señalando el pasillo norte. «El fuego las dañó demasiado», pero Helena notó que no había ruinas sino cejollos. En el aire flotaba un olor tenue a cera derretida y madera vieja, como si el tiempo se hubiera convertido en un perfume. Al llegar a la escalera principal se detuvo Anne sobre el descanso superior. Un hombre observaba desde la penumbra. Alto, de mirada profunda y rostro marcado por la melancolía, era Lord Tristan Wycliffe. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. 10 años no habían borrado el reconocimiento que ardió en los ojos de ambos, ni el temblor que los recorrió como una corriente invisible. «Lady Helena», murmuró él, inclinando la cabeza con una cortesía forzada. «No esperaba verte tan pronto en ella». Intentó responder, pero las palabras se disolvieron en el aire. Lo recordaba diferente, no solo por las sombras bajo sus ojos, sino por la distancia que lo rodeaba, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquel incendio. Durante la cena, la tensión se volvió casi palpable. Lady Morgana hablaba de política, de la necesidad de mantener los lazos entre las familias, pero cada palabra parecía dirigida a un público invisible. Tristan apenas probó bocado. Sus dedos golpeaban el borde de la copa con un ritmo distraído, como si siguiera una melodía que solo él escuchaba. Helena, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo, se refugió en los recuerdos fragmentados que le asaltaban sin aviso en risas en el jardín, promesas susurradas bajo un roble, un colgante con el escudo de los Wycliffe que ya no poseía. Al terminar la cena, Morgana se levantó con su elegante rigidez. «Hay habitaciones que el tiempo no debe profanar», dijo, como si fuera un brindis, pero esa misma noche, movida por una mezcla de curiosidad y presentimiento, Helena tomó una vela y subió sola al piso prohibido. Las puertas estaban cerradas, salvo una apenas entornada por donde se filtraba un resplandor dorado. Dentro, el aire era frío y el silencio pesaba. En el centro de la estancia, cubierto por un velo de seda, se alzaba un espejo de marco labrado en oro viejo. Helena dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Cuando apartó el velo, su propio reflejo pareció mirarla con vida propia. Por un instante creyó ver a una niña llorando, con un colgante en las manos. Entonces el espejo titiló, como si respirara, y en el fondo del cristal,
entre sombras y fuego, se reflejó el rostro de Tristán, tal como era antes del incendio. El amanecer llegó sin que Helena hubiera conciliado el sueño. Permaneció horas frente al espejo, incapaz de apartarse del misterio que lo envolvía. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, notó que la superficie del cristal se había empañado como si Auggie hubiera respirado desde dentro. Allí, en medio del vaho, apareció una palabra escrita con trazo tembloroso en recuerda. El corazón le dio un vuelco, retrocedió, tropezando con una silla, y la vela cayó al suelo, apagándose con un leve siseo. Al día siguiente, intentó contarle a Morgana lo ocurrido, pero la mujer la miró con una calma siniestra. «Los espejos solo muestran lo que deseamos ver, querida», dijo con voz fría. Nada más luego cambió de tema, fingiendo que nada extraño había pasado. Sin embargo, cuando Helena volvió a la habitación más tarde, el espejo ya no estaba cubierto. Su reflejo la esperaba, inmóvil, con los ojos ligeramente distintos, más oscuros, como si otra versión de ella la observara desde un lugar que no era este mundo. Tocó el cristal y una corriente helada recorrió su brazo. Por un instante vio imágenes fugaces en el fuego devorando los pasillos, un niño gritando su nombre, un juramento bajo la lluvia, y en medio de todo, la voz de Tristán pronunciando su nombre como si lo hiciera por última vez. Esa noche, Tristán apareció en la biblioteca. Había evitado a Helena desde su llegada, pero la inquietud en su rostro traicionaba algo más profundo que la cortesía. «No debiste subir al ala norte», dijo sin rodeos, cerrando la puerta tras de sí. No sabes lo que ese lugar puede hacer. Ana Helena, con el corazón en un puño, lo enfrentó. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué siento que ya estuve aquí, que ya viví esto? Él apartó la mirada como si temiera su propia respuesta. Hay recuerdos que matan. Helena, no los invoques. Pero su voz se quebró al decir su nombre, y en sus ojos brilló una ternura resignada, la de quien lucha contra un amor que no puede permitirse. Ella dio un paso hacia él. Yo te recuerdo, aunque no sepa cómo, te recuerdo. La distancia entre ellos se desvaneció. Tristán la tomó por los hombros, temblando. Si lo haces, todo volverá. Y cuando eso ocurra, no podrás huir. A un trueno retumbó, y las ventanas se estremecieron. Entonces, algo se reflejó en el espejo del fondo, en una sombra femenina que sonreía con los labios de Morgana. Antes de que pudieran reaccionar, el cristal vibró, y un susurro llenó la estancia en él. Fuego nunca se apagó. Ambos se miraron, sabiendo que el pasado acababa de abrirse de nuevo, y que las mentiras que los habían separado estaban a punto de consumirse con la misma furia que las llamas de hace 10 años. Helena no podía apartarse del espejo. Cada vez que caía la noche, algo en su interior la obligaba a regresar a aquella habitación prohibida. El cristal la llamaba con una voz muda, un pulso antiguo que resonaba en su pecho, como si respondiera a una promesa olvidada. Las visiones se volvían más claras. Veía a la niña que había sido arrodillada en el suelo del salón ardiente, el cabello lleno de ceniza, el colgante de los Wycliffe entre las manos pequeñas. Luego, una figura femenina se inclinaba sobre ella y arrancaba el objeto de su cuello a Lady Morgana. El rostro de la mujer estaba torcido por la ira y el miedo. «Nunca recordarás lo que ocurrió, pequeña», decía su voz, distorsionada por las llamas. «Olvidarás su nombre, olvidarás su amor». Cuando Helena despertaba de esas visiones, tenía la piel helada y las lágrimas empapándole el rostro. El espejo, inmóvil, parecía satisfecho, como si hubiera cobrado un tributo. Una tarde, decidió enfrentar a Tristán. Lo encontró en los establos, limpiando con gesto distraído el polvo del lomo de un caballo. «El espejo me mostró la verdad», dijo ella sin preámbulo. Él levantó la vista, pálido. «¿Qué verdad?» «Que tu tía me obligó a olvidar que tú estabas allí aquella noche». Tristán cerró los ojos, y por un instante pareció más viejo. «Yo intenté salvarte», susurró. «Cuando las llamas nos rodearon, te busqué, pero Morgana te sacó antes que yo. Dijo que estabas muerta. Y cuando la casa se vino abajo, comprendí que el fuego no era un accidente, era un castigo». El silencio que siguió fue tan denso que ni el viento se atrevió a entrar. Helena dio un paso hacia él. «¿Por qué te culpaste todos estos años?» «Porque el incendio comenzó en mi habitación, porque usó mi nombre para encubrirse a la voz
le tembló. Y porque te amaba, Elena lo miró y en ese instante todas las piezas dispersas en su memoria encajaron con la claridad dolorosa de una herida abierta. Recordó su infancia en Wycliffe Manor, los paseos entre los jardines, los secretos compartidos en voz baja, el juramento que ambos hicieron frente al espejo, creyendo que éste guardaría su promesa de amor eterno. Aquella noche, Morgana los había sorprendido, les había arrancado el colgante, símbolo de la unión entre las dos familias, y en su desesperación por conservar el poder, incendió la casa para borrar toda prueba. El espejo, testigo de aquel juramento, quedó marcado con la tragedia y atrapó dentro de sí los recuerdos que ella se empeñaba en ocultar. Cuando Elena comprendió todo, sintió que el aire se volvía más pesado, como si el pasado, al ser recordado, cobrara vida otra vez. Tristan la tomó de la mano. Hay una forma de terminar con esto, dijo, pero tendrás que mirar una última vez dentro del espejo Anne esa noche. Mientras la tormenta rugía sobre los acantilados, subieron juntos al ático. Morgana los esperaba allí, envuelta en sombras, con los ojos encendidos de odio. No permitiré que destruyan lo que me pertenece, gritó. Elena se adelantó, su voz firme. Nada de esto te pertenece, ni nuestras vidas, ni nuestros recuerdos. Y antes de que la mujer pudiera detenerla, extendió la mano y tocó el espejo por última vez. El espejo tembló al contacto de sus dedos, como si respirara por primera vez en siglos. La superficie del cristal se onduló, reflejando no el presente, sino todas las memorias que habían sido arrancadas. El aire se volvió helado, las velas se apagaron una a una, y un rugido salió del fondo del espejo, tan profundo que parecía provenir del alma misma de la casa. Morgana retrocedió, el miedo desfigurando su rostro. «Detente, Elena, no sabes lo que estás haciendo». Pero la joven no se movió. El reflejo mostró el pasado con brutal claridad a la noche del incendio. Morgana derramando aceite sobre los tapices, el fuego devorando las cortinas, el juramento roto ante el espejo. Tristan, más joven, corriendo entre las llamas para buscarla. El rostro de la niña que lloraba su nombre, todo revelado ante los ojos de los tres. «Fuiste tú», murmuró Tristan con voz baja, casi un lamento. «Tú los mataste», a Morgana gritó, intentando romper el espejo con un candelabro. Pero el cristal la rechazó con una fuerza invisible. Su reflejo quedó atrapado dentro del marco, gritando con los labios congelados en un rictus de horror. Luego, con un estruendo, el espejo se resquebrajó, llenando la habitación de fragmentos luminosos. Cada pedazo contenía una imagen, una promesa, una sonrisa, un recuerdo. Elena cayó de rodillas, agotada. Tristan la sostuvo antes de que tocara el suelo. Un silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el murmullo de la tormenta alejándose. En el centro del cuarto, entre los restos del espejo, brillaba el colgante de los Wycliffe, intacto. Elena lo tomó entre las manos, y en cuanto lo hizo, un torrente de recuerdos inundó su mente en las risas en el jardín, las tardes de verano, la primera vez que Tristan le prometió que siempre volvería a ella. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero eran lágrimas de alivio. «Ahora recuerdo todo», susurró. Tristan la miró, y en su rostro se mezclaron la culpa y la esperanza. «Entonces el fuego ya no puede alcanzarnos». Ella asintió, y juntos bajaron del ático, dejando atrás las sombras que habían dominado la casa. A la mañana siguiente, Wycliffe Manor amaneció en calma. El sol entraba por las ventanas abiertas, y el aire olía a lluvia y a tierra nueva. En el vestíbulo, los retratos de los antepasados parecían diferentes, menos severos, como si también hubiesen sido liberados. Morgana había desaparecido sin dejar rastro. Algunos sirvientes juraron haberla visto dentro del espejo antes de que se rompiera, pero nadie volvió a encontrar ni su cuerpo ni su voz. Esa misma tarde, Elena y Tristan abandonaron la mansión. No se llevaron nada, salvo el colgante y un pequeño fragmento del espejo que Elena guardó en una cadena sobre su pecho. Para recordar que la verdad puede herir, pero también sanar, dijo. Al cruzar el portón, el viento sopló suave, levantando las hojas húmedas del sendero. El sol, por primera vez en años, iluminó el jardín donde habían jugado de niños. Allí, entre las flores silvestres, se detuvieron. Tristan tomó su mano. «¿Y ahora?», preguntó. Elena lo miró y sonrió.
una sonrisa libre de miedo. Ahora vivimos, Tristan, solo eso, detrás de ellos, las ruinas de Wycliffe Manor quedaron en silencio. Algunos aldeanos afirmaron que, al anochecer, las ventanas reflejaban un resplandor dorado, como si el espejo siguiera brillando en alguna parte, pero quienes habían conocido la historia sabían la verdad, no era una maldición lo que quedaba, sino la luz de dos almas que por fin habían recordado cómo amarse. El tiempo pasó con la suavidad de una herida que cicatriza sin dejar de doler. Elena y Tristán se establecieron en una casa junto al río, lejos del norte, donde el sonido del agua reemplazó al crujido de las llamas. Nadie los reconocía como los herederos de Wycliffe, y ellos tampoco intentaban recordarlo. La gente del lugar los conocía como los señores de Hawthorne Bridge, una pareja discreta, reservada, pero unida por una ternura que no necesitaba palabras. Por las tardes, cuando el sol se reflejaba en el agua, Elena solía sentarse en el jardín con un cuaderno abierto, escribiendo fragmentos de lo que recordaba de su infancia. Algunas páginas hablaban de fuego, otras de espejos, pero la mayoría trataban del amor que había sobrevivido a ambos. Tristan, por su parte, pasaba horas restaurando un pequeño taller junto al río, donde arreglaba relojes antiguos y cajas. Musicais decía que reparar cosas rotas era su manera de reconciliarse con el tiempo. En las noches de tormenta, cuando el viento soplaba con el mismo gemido que el de Wycliffe Manor, ambos se miraban en silencio, y Elena tomaba entre sus dedos el fragmento del espejo que llevaba colgado al cuello. Nunca más reflejó sombras ni voces, solo su propio rostro, y a veces el de Tristán dormido a su lado. A veces pienso que ella aún está allí, dijo una noche, atrapada entre los restos del cristal. Él le acarició la mejilla. Déjala, hay almas que solo descansan cuando se las olvida, pero en su voz no había rencor, sino compasión. Los años siguieron su curso, y la historia de la maldición de los Wycliffe se convirtió en rumor, luego en fábula, y más tarde en leyenda. Los aldeanos del norte contaban que en noches de luna llena podía verse una luz dorada sobre las ruinas de la mansión, como si el espejo siguiera brillando bajo la piedra. Nadie se atrevía a acercarse a Auke Augunus. Afirmaban haber escuchado risas, murmullos o el eco de un violín lejano. Elena envejeció lentamente, sin perder la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para perdonar. Tristan, con el cabello ya plateado, leía en voz alta cada noche los fragmentos de sus diarios, como si temiera que las palabras se desvanecieran con ella. Cuando el invierno de su vida llegó, se sentaron una última vez frente al río. El agua estaba tranquila, y el reflejo del sol sobre la superficie parecía una promesa. ¿Crees que volveremos a vernos?, preguntó ella. Tristan sonrió. Siempre lo hemos hecho, aunque no lo recordáramos. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, el fragmento del espejo, colgado sobre su pecho, se iluminó por un instante, reflejando dos figuras tomadas de la mano. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Los aldeanos los encontraron juntos, sentados uno al lado del otro, con la paz de quienes han cumplido todas sus promesas. Y dicen que desde entonces, cada vez que alguien se mira en el agua del río al caer la tarde, ve por un instante su reflejo acompañado del de otra persona, sonriendo con una dulzura imposible de describir. Pasaron décadas desde la muerte de Elena y Tristan, pero su presencia nunca abandonó el valle. Los niños del pueblo crecieron escuchando historias sobre los amantes del espejo, y los ancianos aseguraban que en la primera lluvia de primavera el río brillaba con un resplandor dorado. Nadie supo explicar por qué. Cada año, en el aniversario del incendio de Wycliffe Manor, el cielo se teñía de un tono ámbar, como si el fuego se hubiese transformado en luz. Algunos estudiosos viajaron desde Edimburgo para investigar el fenómeno, creyendo que se trataba de un efecto atmosférico. Sin embargo, una de las investigadoras, una joven llamada Margaret, descubrió algo que los demás ignoraban. En la casa abandonada de Hawthorne Bridge, encontró un cofre cerrado con una llave diminuta. Dentro había cartas escritas a mano y un cuaderno cubierto de polvo. Eran los diarios de Elena Ravenscroft. Las páginas hablaban de recuerdos, sueños y amores que trascendían la vida y la muerte. Pero lo que más sorprendió a la joven fue el último fragmento. Così illegible, cuando el alma recuerda, el espejo se vuelve cielo. A Margaret cerró el cuaderno con las manos temblorosas y salió al atardecer. El río
reflejaba el mismo resplandor dorado del que hablaban las leyendas, y por un instante creyó ver sobre la corriente dos figuras, tomadas de la mano caminando hacia el horizonte. El descubrimiento se convirtió en un secreto guardado por pocos. Margaret no publicó sus hallazgos. En cambio, fundó una pequeña escuela en el pueblo, dedicada a enseñar historia y literatura. En una de las paredes colgó una pintura sin firma. Mostraba a una mujer pelirroja frente a un espejo roto, con un colgante en la mano y un hombre detrás de ella, mirándola con ternura. Nadie supo quién la pintó, pero los habitantes del lugar juraban que los ojos de los retratados cambiaban con la luz. Algunos visitantes aseguraron haber escuchado música suave al observarla por mucho tiempo, como el eco de un juramento antiguo. Con los años, la escuela se convirtió en refugio para soñadores, poetas y niños curiosos. Los maestros contaban la historia de Helena y Tristán no como tragedia, sino como un recordatorio, aunque el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo recordado. Cada vez que una tormenta se avecinaba, los aldeanos encendían velas frente a sus espejos, no por miedo, sino por gratitud. Y así, generación tras generación, el nombre de los Wycliffe dejó de ser sinónimo de maldición y se transformó en un símbolo de redención. El espejo roto ya no era un objeto de terror, sino una metáfora un testigo de que incluso las almas más perdidas pueden encontrarse si tienen el valor de mirarse con verdad. Con el paso de los siglos, el valle cambió, los viejos caminos de piedra fueron sustituidos por carreteras y las casas de campo dieron lugar a pequeñas villas turísticas, pero nada logró borrar del todo la huella de Wycliffe Manor, en lo alto del monte. Entre ruinas cubiertas de hiedra, aún se alzaban los restos del salón principal, donde alguna vez ardió el fuego que lo cambió todo. Los visitantes solían dejar flores o trozos de espejo a modo de ofrenda, creyendo que atraía buena fortuna en el amor. Nadie recordaba con exactitud la historia original. Cada generación la había modificado a su manera. Algunos decían que Helena era una bruja que había encantado a su amante. Otros que Tristán había vendido su alma al espejo para salvarla del olvido. Pero los ancianos del pueblo seguían contándola como lo habían hecho siempre, como una historia de amor y perdón. En las noches de luna llena, el reflejo del río parecía transformarse en cristal, y si uno se inclinaba lo suficiente, podía ver en su superficie un rostro que no era el suyo. Los más valientes decían haber visto dos, una mujer de ojos claros y un hombre de mirada melancólica, tomados de la mano, caminando hacia el fondo del agua como si este fuera un espejo entre mundos. Fue entonces, en el siglo XXI, cuando una joven restauradora llamada Amelia Wycliffe, última descendiente conocida del linaje, regresó al valle. Había heredado una pequeña parcela de tierra donde antiguamente se levantaba Hawthorne Bridge y decidió reconstruir la casa familiar como centro cultural. Desde el primer día sintió una presencia extraña, el sonido de un reloj antiguo, deteniéndose a medianoche, el reflejo de una luz dorada en los ventanales cuando no había nadie más en la habitación. Movida por la curiosidad, comenzó a investigar la historia de sus antepasados. En los archivos del pueblo, encontró el nombre de Helena Ravenscroft, repetido en múltiples registros, siempre asociado a leyendas, canciones y cartas perdidas. Una noche, mientras revisaba cajas en el desván recién restaurado, halló un objeto envuelto en terciopelo a un fragmento de espejo con marco, dorado, aún intacto. Al sostenerlo, una corriente cálida recorrió su brazo. En el cristal vio por un instante dos siluetas entrelazadas en un jardín. No sintió miedo, sino una profunda nostalgia, como si recordara algo que nunca había vivido. Desde entonces, Amelia dedicó su vida a recopilar testimonios sobre el espejo de las almas perdidas, convencida de que aquel objeto no era una maldición, sino una puerta entre el pasado y el presente. Cada año, el 12 de octubre, fecha del incendio, abre las puertas del nuevo museo de Wycliffe, donde exhibe los diarios, las cartas y los fragmentos de historia que sobrevivieron. Los visitantes aseguran que, al salir, sienten una calma inexplicable, como si hubieran sido tocados por un amor que aún, de algún modo, sigue vivo. Desde entonces, la historia del espejo de las almas perdidas dejó de ser solo una leyenda y se convirtió en una memoria viva. Amelia Wycliffe, sin saberlo, había cumplido el último deseo de sus antepasados al devolver la verdad.
Al mundo bajo la luz dorada del crepúsculo, el espejo restaurado descansa en una sala silenciosa, protegido por cristal. Quienes lo miran aseguran ver más que su propio reflejo. Dicen ver aquello que el corazón aún guarda. Un recuerdo, una promesa, una ausencia. Algunos visitantes salen con lágrimas, otros con sonrisas, como si algo en su interior hubiera despertado. Nadie comprende del todo por qué, pero cada UM o el día en que el museo abre sus puertas, el sol se refleja sobre el fragmento del espejo y proyecta en la pared dos sombras tomadas de la mano. Y cuando el viento sopla desde el norte, un murmullo parece llenar la sala. El amor no se rompe. Solo cambia de forma así, el eco de Helena y Tristán perdura, como una melodía que se niega a extinguirse, recordándonos que incluso las almas perdidas pueden encontrarse cuando el corazón tiene el valor de mirar hacia adentro. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste el frío del viento escocés y el calor de un amor que desafía el tiempo, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete para seguir escuchando más relatos donde la pasión, el destino y los secretos de la nobleza se entrelazan en un solo suspiro. Dale like si crees que hay promesas que ni el fuego puede destruir y comparte este video con quien aún cree que el amor verdadero nunca muere. Cada semana publicamos nuevas historias de época llenas de misterio, ternura y redención, porque aquí, en este rincón del alma, los recuerdos no se olvidan, narran gracias por escuchar, por sentir y por creer. Hasta la próxima historia, cuando un nuevo espejo nos devuelva el reflejo del amor eterno.